La flecha abandonó sus dedos antes de que oyera el sonido. Ese era el problema de cazar cerca del anochecer. La luz convertía todo en sombras, y las sombras no se quedaban quietas. Dra había estado agazapada en la horquilla de un ancho roble durante casi una hora. La paciencia era algo que había aprendido por necesidad. El bosque en este tramo de la frontera estaba en silencio. Era el tipo de silencio que se produce cuando algo se mueve a través de él. No era la quietud densa y contenida de un depredador. Era algo más pequeño, más pegado al suelo. Se abría paso entre la maleza de la forma específica y descuidada de un animal. Un animal que aún no entendía que debía tener cuidado. Ella siguió el movimiento, esperando que la forma se definiera. Cuando lo hizo era baja y rápida, y tenía el tamaño exacto de lo que había estado esperando. La soltó. El sonido que siguió no fue el que esperaba. Fue un aullido, agudo y asustado, el tipo de grito de una criatura sorprendida por el dolor. En lugar de anticiparlo, Dra se dejó caer del roble antes de que el eco se apagara. Se abrió paso entre los arbustos con la mano. Ya buscaba el cuchillo en su cadera. Ya le ponía nombre a la mala sensación que se instalaba en su pecho mientras acortaba la distancia. El cachorro del lobo yacía de lado en el suelo helado. Una de sus patas traseras estaba extendida en un ángulo extraño. La flecha le había alcanzado el músculo externo del anca. No el hueso, ni ninguna vena importante, pero fue suficiente para derribarlo con fuerza. Era pequeño, del tamaño de un gato grande. Su pelaje era casi completamente blanco, excepto por un tenue plateado que recorría el pelo de su espina dorsal y las puntas de sus orejas. Ese plateado atrapaba la poca luz que quedaba. Sus ojos estaban abiertos, oscuros, casi negros en la penumbra. La vio acercarse a él y no gruñó. Ella se agachó a 2 pies de él en la nieve y se quedó quieta. Él siguió observando. «Quieto», dijo ella, aunque ya lo estaba. «Voy a sacarla». Trabajó metódicamente. La punta de la flecha salió limpia. La revisó 2 veces, como siempre hacía, contando ambas púas antes de permitirse respirar. La herida sangró libremente por un momento, y ella lo permitió. Luego presionó musgo verrugoso seco del bolsillo interior de su abrigo contra la abertura. Una de las primeras lecciones que su madre le había dado. Fue cuando sus manos eran demasiado pequeñas para sujetar algo correctamente. Musgo verrugoso antes del vendaje. Siempre antes del vendaje. Porque cerrar una herida sobre terreno contaminado era peor que dejarla abierta. La respiración del cachorro se mantuvo regular mientras ella trabajaba. Se estremeció una vez cuando ella presionó la compresa con todo su peso, y luego volvió a quedarse quieto. Usó su bufanda como vendaje temporal. Era su única bufanda, lo que parecía una consecuencia justa. La temperatura estaba bajando. Podía sentirlo en sus mejillas, una agudeza con un filo que anunciaba una fuerte helada antes de la mañana. Una herida que se tensara con ese tipo de frío se hincharía, y una herida hinchada en un cachorro de este tamaño podría convertirse en algo peor de lo necesario. Se dijo a sí misma que esa era la única razón por la que lo recogió. Él la dejó. Pesaba más de lo que parecía, era sólido y cálido. No la mordió, ni luchó, ni siquiera se tensó de forma significativa cuando lo levantó contra su pecho. Simplemente se acomodó, con una oreja pegada a su esternón. La otra estaba inclinada hacia atrás, todavía rastreando la oscuridad circundante. La cabaña estaba a unos buenos 40 minutos de camino, subiendo la cresta en estas condiciones. Midió sus pasos con cuidado. La nieve era engañosa sobre las raíces y las piedras sueltas que conocía bien con mejor luz. Encendió el fuego con una sola mano cuando llegó adentro, algo que había hecho suficientes veces como para que la dificultad fuera manejable. Y lo acostó sobre la manta doblada cerca del hogar. Bajo la luz adecuada del fuego, pudo ver la herida con claridad. La limpió de nuevo con agua que hirvió primero, y reemplazó el vendaje de campo con algo más adecuado para una verdadera noche de recuperación. Vendar articulaciones había sido otra lección temprana de su madre. La practicó en formas de madera tallada antes de que se le permitiera acercarse a cualquier ser vivo, y ahora el conocimiento residía en sus manos sin requerir mucho pensamiento.
Trabajó hasta que el vendaje estuvo lo suficientemente apretado para sostenerse y lo suficientemente suelto para permitir el paso de la sangre. Y entonces se sentó sobre sus talones y miró lo que había hecho. Él la estaba observando. Le ofreció una tira de venado seco de la bolsa de provisiones. La tomó de sus dedos sin tocarlos, con cuidado. La masticó una vez, la tragó y mantuvo sus ojos en el rostro de ella. No eras mi objetivo, dijo ella. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Lo suficientemente cerca para vigilarlo, lo suficientemente lejos para darle espacio si lo quería. Hay un siervo que desde entonces ha tomado excelentes decisiones sobre su ubicación. No puedo decir lo mismo de nosotros. Él apoyó la barbilla sobre sus patas delanteras. Cierto, dijo ella. Durmió en el suelo esa noche. No era cómodo, pero había dormido en lugares peores. Y de todos modos, el fuego necesitaba atención. Él durmió profundamente y sin angustia. Por la mañana, ella lo consideró un resultado razonable para una situación que no había manejado bien. El primer día completo, apenas se movió, lo cual era de esperar. Ella se dedicó a las tareas de la cabaña. Trajo leña, revisó las trampas, actualizó el registro de sus capturas con la ausencia total de algo que valiera la pena anotar. Y él la siguió desde la manta. No de la manera brillante y desenfocada de un animal joven que busca entretenimiento, sino con una atención que tenía peso. Cuando ella se sentaba a la mesa, él se orientaba hacia la mesa. Cuando cruzaba hacia la ventana, él se orientaba hacia la ventana. Ella lo notó y no dijo nada al respecto. Esa era su forma general de abordar las cosas que aún no podía explicar. Al segundo día apoyó peso en la pata. Al tercer día se movió por la cabaña con un andar cuidadoso y deliberado. Se detenía en cada pared y estante. Pasó un largo momento junto a la pequeña lata en el estante, junto a la ventana. Tenía la tapa abollada y un aspecto poco llamativo. Era lo único en la cabaña que no había adquirido con su propio trabajo. Su madre se las había puesto en las manos la última mañana de su vida. Le dijo que la mantuviera alejada del frío y la humedad. Dra nunca la había abierto. No lo necesitaba. Conocía su forma al tacto en la oscuridad, y a veces esa era la forma más importante de saber algo. El cachorro la olió durante mucho tiempo. Luego la miró. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos dijo nada. Dra empezaba a comprender que así eran generalmente las conversaciones con él. Esa noche lo sorprendió observándola desde el otro lado de la habitación. Tenía una expresión para la que ella no tenía categoría. No era la atención brillante e indiscriminada de un animal joven ocupado por la novedad. Era algo que contenía paciencia, algo que se sentía de una manera que no podía explicar lógicamente, como un reconocimiento. Se fue a dormir, diciéndose a sí misma que lo había imaginado. Despertó en la cuarta mañana y encontró la manta vacía y el hogar frío. La puerta seguía cerrada por dentro. La revisó 2 veces. El pequeño postigo sobre el estante de la cocina, el que dejaba entreabierto para ventilar en las noches en que el fuego ardía con fuerza, estaba abierto 1 pulgada más de lo que lo había dejado. Apenas suficiente para algo de su tamaño. Apenas. Se quedó de pie en medio de la cabaña vacía por un momento, mirando la manta. Luego comenzó su día. Era un lobo. Se había curado lo suficiente para viajar y había regresado a donde quiera que hubiera venido. Y ese era el principio y el fin del asunto. Salió a revisar sus trampas y las encontró vacías. Regresó, encendió un pequeño fuego y comió. Y no pensó en la inquietante fijeza con que aquellos ojos oscuros se habían posado en la lata de su madre. Al segundo día dejó de escuchar los sonidos del exterior. Al tercer día dobló la manta y la guardó debajo de la cama, donde solía estar. En la quinta mañana, estaba en el tajo de leña al lado de la cabaña. Trabajaba en la pila de madera que había estado posponiendo cuando oyó los caballos. No uno, varios. Se movían con intención a través de la nieve. Seguían la línea de la cresta hacia su cabaña específica, sin dudar en la ruta. Clavó el hacha en el tajo, rodeó la cabaña hasta el frente y se quedó a la intemperie. Porque había aprendido hace mucho tiempo que intentar parecer pequeña nunca convencía a nadie de nada. 5 jinetes.
4 de ellos llevaban el pesado y funcional equipo de viaje de hombres que pasaban largos periodos lejos de un techo. No estaba pulido, pero sí bien hecho. El tipo de equipo que se reemplazaba cuando se desgastaba, en lugar de cuando algo más nuevo estaba disponible. Llevaban armas en la cadera y cruzadas en la espalda. Sus rostros la evaluaron en el momento en que apareció, y luego se mantuvieron firmes. El quinto cabalgaba al frente. Ella miró primero sus manos, luego su postura. Estaba asentado en la silla de montar con la facilidad de quien ha pasado más horas a caballo que de pie. Era ancho de hombros. Una barba oscura seguía la línea de su mandíbula. Su pelo, del color de la corteza después de la lluvia, le llegaba al cuello de su abrigo de montar. No llevaba ninguna decoración que pudiera ver, ni en la frente, ni en el cuello. Sus ojos eran de color ámbar, ese particular dorado cálido que a veces se da en los lobos y casi nunca en los hombres, y estaban fijos en ella con la misma atención metódica que ella le dedicaba a él. Sentado junto a la pezuña delantera izquierda de su caballo, estaba el cachorro blanco. La miraba con unos ojos oscuros y totalmente familiares. Su pata estaba envuelta en lino fresco. Alguien había rehecho su trabajo. Ella miró al cachorro. El cachorro le devolvió la mirada, con las orejas hacia adelante y la expresión que ya había pasado 4 días aprendiendo a leer. La encontró, dijo ella. Él me guió. La voz del hombre era profunda y uniforme. El tipo de voz que hace mucho tiempo dejó de necesitar ser alzada para hacerse oír. Mi puesto de patrulla está a mediodía de viaje hacia el norte. Llegó al campamento por su cuenta ayer por la mañana y no se calmó hasta que lo seguimos. Además, añadió, con la precisión seca de alguien que registra un detalle táctico notable, no permitió que nadie tocara el vendaje de su pata hasta que llegamos aquí. Habría usado un lino más grueso si hubiera sabido que necesitaba durar esa distancia. Aguantó, vendó la articulación correctamente. Su mirada la recorrió, sin prisa, sin hostilidad. La catalogaba de la misma manera que ella lo había catalogado a él. No está registrada en ninguna manada de esta frontera. No, no lleva ningún lobo. No, pero conoce la medicina de campo. Mi madre fue cuidadosa con lo que me enseñó. Él guardó silencio por un momento. Los 4 jinetes se mantuvieron a distancia sin que se les ordenara. Se quedaron lo suficientemente lejos para que la conversación fuera solo entre ellos dos. El cachorro no se había movido de su posición junto a la pezuña del caballo, aunque su atención no se había apartado de ella desde que salió a la intemperie. Según la ley de la manada, dijo el hombre, herir al heredero del trono requiere una rendición de cuentas ante la corte. Vendrá con nosotros como prisionera, como alguien que debe responder por lo que ocurrió. Si ambas cosas son lo mismo, dependerá de lo que la corte determine. Miró brevemente al cachorro y luego de nuevo a ella. La distinción no carece de sentido, aunque no parezca significativa desde donde usted se encuentra. Ella lo consideró honestamente. No había pelea que dar aquí, ni dirección útil hacia la que correr. Y más allá de eso miró al cachorro, a la forma tranquila y deliberada en que se había posicionado entre ella y los jinetes. Y no creyó que el hecho de que él guiara a su padre hasta su puerta fuera un acto de acusación. ¿Qué era? No podía decirlo. Esa era la parte que no encajaba. «Haré mi equipaje», dijo ella. Entró. Envolvió la lata en un paño y la colocó en el centro de su mochila. La rodeó por todos lados con las bolsas de hierbas, aislada del frío. Cuchillo, arco, carcaj. La única muda de ropa que poseía que no estuviera visiblemente manchada por el trabajo. Estuvo de vuelta afuera en menos tiempo del que los jinetes tardaron en dar de beber a sus caballos en el abrevadero al lado de la cabaña. El cachorro caminó hacia ella inmediatamente y se apretó contra su bota izquierda. El rey Alfa observó esto sin expresión. «Mi nombre es Dra», dijo ella, porque nadie había preguntado, y había decidido que no debía ocultarlo. «Lo sé». Había algo en su voz que no pudo descifrar. Él me lo dijo. Ella miró al cachorro. El cachorro le devolvió la mirada, con las orejas levantadas y la pequeña e intensa concentración que había llegado a reconocer como lo más cercano que él tenía a la satisfacción. «Él no habla», dijo ella. «Se hace entender».
Dogen giró su caballo hacia el sur. Lo ha estado haciendo desde que nació. El resto de nosotros hemos pasado 8 años aprendiendo a prestar atención. Uno de los jinetes adelantó el caballo de repuesto. Dra montó sin ayuda, se acomodó la mochila en la espalda y ajustó el arco sobre su hombro. El cachorro se movió al frente del grupo mientras se adentraban en la nieve. Lideraba el camino hacia el sur con la certeza serena de una criatura que nunca había dudado hacia dónde iba este camino. Ella no tenía tal certeza, pero el tajo de leña ya estaba detrás de ella, y la línea de árboles ya se cerraba a ambos lados, y el cachorro ya iba muy por delante, y no quedaba nada que considerar. Ella lo siguió. La primera mañana en el camino le enseñó a Dra la dinámica del grupo con el que viajaba. Había 4 jinetes además del propio Dogen. Hyun, el mayor de ellos, tenía una cicatriz que le tiraba de la comisura izquierda de la boca hacia abajo. Le daba una expresión permanente de leve escepticismo. Cabalgó más cerca de ella durante la primera hora, hasta que fue evidente que no iba a tomar ninguna decisión repentina sobre su dirección. Después de eso, se quedó en la retaguardia, donde mantuvo una distancia que era profesional en lugar de punitiva. El más joven, un hombre quizás unos años mayor que ella con una trenza oscura sobre un hombro, se presentó como Corin sin que se lo pidieran. Luego pareció arrepentirse del impulso de inmediato, porque Hyun le lanzó una mirada que no requería explicación. Ninguno de ellos fue cruel con ella. Tampoco estaban particularmente interesados en ella, lo que le resultó más fácil de manejar que la crueldad o la atención. Fen cabalgó con Dogen por la mañana. Al mediodía, había migrado a caminar junto al caballo de Doctora. Ella notó que Hyun se dio cuenta de esto y decidió no hacer comentarios. El terreno cambió constantemente a medida que avanzaban hacia el sur. El paisaje escaso y erosionado de la cresta fronteriza dio paso a un bosque más denso. Los pinos finalmente se abrieron a extensiones de árboles de madera dura sin hojas, con el cielo gris pálido visible entre las ramas. El camino, tal como era, mostraba signos de uso regular en la superficie compacta y los arcenes despejados. Era una ruta de trabajo en lugar de una ceremonial. Ocasionalmente aparecían aldeas a distancia del camino, humo sobre las líneas de los árboles, el olor a asentamiento que había aprendido a reconocer y a evitar en sus movimientos habituales. Ahora no lo evitó, simplemente pasó de largo con los demás, observó desde el camino y no dijo nada. Dogen le habló exactamente 2 veces el primer día. La primera vez fue al mediodía, cuando se detuvieron a descansar los caballos en un vado poco profundo. Él desmontó, se paró en la orilla y dijo sin mirarla: «¿Cuánto tiempo lleva en esa cabaña?» «4 años», dijo ella. «¿Sola?» «Sí». Él asintió una vez y no dijo nada más, lo que ella interpretó como que la pregunta había sido respondida. La segunda vez fue cerca del anochecer. Cabalgó a su lado durante aproximadamente 100 yardas antes de decir: «No preguntó a dónde vamos. Sé a dónde vamos». Dijo que a la corte. La mayoría de la gente pregunta ¿cuánto tiempo? 10 días, dijo ella. Quizás 11 si el tiempo cambia en el tramo del paso de. He viajado por esa cresta en invierno. Es transitable, pero no rápido. Él la miró una vez, el tiempo suficiente para que ella no pudiera saber qué estaba pensando, lo cual no era inusual. Tenía un rostro que guardaba sus propios secretos. 10 días, confirmó él, y cabalgó hacia adelante. Al final de ese primer día, comprendió que el grupo viajaba de manera eficiente. El campamento se montaba con la competencia rápida y sin ostentación de personas que lo habían hecho demasiadas veces como para encontrar algo notable en el proceso. Los fuegos se encendían rápido. La comida era sencilla y se repartía sin ceremonia. Fen comió cerca de Dra sin que nadie lo dirigiera allí y nadie comentó al respecto. Después de un tiempo, ella dejó de esperar que alguien lo hiciera. Dogen se sentaba apartado del grupo cuando comía, lo que parecía ser una cuestión de hábito más que de rango. Observaba la línea de los árboles mientras lo hacía. A veces la observaba brevemente, y cuando ella encontraba su mirada, él devolvía su atención a los árboles sin reconocerla. El segundo día fue tranquilo, el tercero no. Llegaron al puesto fronterizo cerca del mediodía.
Era una guarnición fortificada en el cruce de dos caminos principales del sur. Estaba atendida todo el año y construida para manejar exactamente el tipo de problemas que habitaban en los huecos entre territorios. La bandera sobre la puerta mostraba daños recientes en una esquina. La puerta misma estaba abierta y dos de los combatientes residentes estaban en el camino afuera en lugar de en sus puestos. Eso le dijo que la situación adentro era lo suficientemente reciente como para no haber sido reorganizada. Los jinetes de la guarnición los encontraron en el perímetro exterior. Había habido renegados en la noche, 3 de ellos, del tipo que no huye cuando debería. Uno de los hombres de la guarnición había recibido un golpe en el costado izquierdo antes de que los renegados fueran expulsados. La herida era profunda y había sido tratada lo mejor que el médico de la guarnición pudo, pero el médico de aquí era práctico en lugar de entrenado. Y el tratamiento había sido incorrecto de una manera específica que ahora estaba trabajando en contra del cuerpo del hombre herido. Dora escuchó esto desde su posición en la parte trasera del grupo y no se movió hasta que Dogen desmontó y atravesó la puerta. Entonces ella también desmontó. Corin la miró. Ella le entregó las riendas de su caballo. «No voy a ninguna parte», dijo ella. «Me gustaría ver al hombre herido». Él tomó las riendas. Ella atravesó la puerta. El médico de la guarnición había hecho lo que su entrenamiento cubría y no lo que la situación requería. Había rellenado la herida en lugar de drenarla. Ese era el protocolo correcto para las lesiones que solía tratar, y completamente incorrecto para lo que un golpe de renegado dejaba en el tejido. El hombre en el catre estaba consciente, lo cual era una suerte, y tenía una fiebre que se volvería peligrosa al anochecer si el apósito permanecía dentro. Se presentó sin dirigirse a nadie en particular, se arrodilló junto al catre y miró el vendaje, la piel a su alrededor y el color del rostro del hombre, en ese orden. Su nombre era Bren. Tenía 26 años y la expresión resignada de alguien a quien ya le habían dicho que probablemente estaría bien y había comenzado a sospechar que eso no era del todo exacto. «Necesito agua para hervir», dijo ella. «Te la limpia, Milenrama, si esta guarnición la tiene, y si no, sello de oro. Y alguien tiene que decirme si le han dado algo en las últimas 2 horas». «¿Quién es usted?», dijo el médico de la guarnición que había aparecido a su izquierda. «La herida necesita drenar antes de volver a ser rellenada», dijo ella. «El relleno está atrapando el daño del golpe en lugar de limpiarlo. Si se queda así durante la noche, le subirá una fiebre que no podrán bajar por la mañana». Un silencio. Luego, la voz de Dogen desde detrás de ella, uniforme y resonante. «Denle lo que necesita». Trabajó durante casi 1 hora. No tenían Milenrama, pero sí sello de oro, lo cual no esperaba de una guarnición fronteriza, y así lo dijo. El médico, cuyo nombre resultó ser Albon, se quedó detrás de ella todo el tiempo. Prestaba la atención particular de un hombre que observa a alguien hacer algo que reconoce como más preciso de lo que le habían enseñado. Seguía cada paso sin hacer preguntas innecesarias. Era más capaz de lo que ella había evaluado inicialmente. Revisó su evaluación a mitad de camino y comenzó a explicar lo que estaba haciendo mientras lo hacía. El color de Bren mejoró antes de que ella terminara. Cuando se levantó y se lavó las manos en la palangana que Albon le proporcionó, se dio cuenta de que la guarnición se había quedado en silencio de una manera específica y que había más gente parada en la puerta de la sala médica que cuando ella entró. Dogen estaba entre ellos, no se había ido. Se secó las manos y se apartó del catre. Le dijo a Albon que volviera a aplicar el vendaje después de 3 horas si el drenaje había disminuido. Le explicó las señales que indicarían que no lo había hecho y recomendó que no movieran a Bren durante 2 días si la guarnición podía permitírselo. Albon anotó todo esto en un pliego de pergamino con la actitud concentrada de un hombre que acababa de revisar su propia educación. Afuera, caminó de regreso a los caballos sin hacer comentarios. El cielo se había movido hacia la media tarde mientras trabajaba. Perderían las mejores horas de viaje del día, lo cual ya había calculado y decidido no mencionar, a menos que alguien más lo hiciera primero. Nadie lo hizo. Corin le devolvió las riendas sin decir una palabra. Su expresión era difícil de leer.
Montó, se acomodó la mochila en la espalda y observó a Fenn tomar su posición junto a su caballo, y esperó. Dogen se detuvo a su lado mientras el grupo se reagrupaba en el camino. ¿Dónde aprendió eso?, dijo él. No era del todo una pregunta. Era algo entre una pregunta y una conclusión a la que había llegado y que requería confirmación. Mi madre. Miró hacia el camino. Murió cuando yo tenía 6 años, pero fue cuidadosa con lo que me enseñó antes de eso. Después de eso, encontré lo que pude. Textos antiguos, sobre todo, cuando podía conseguirlos. Hay un molino de agua a 3 días al norte de mi cabaña que perteneció a la familia de un sanador antes de ser abandonado. Había libros en el desván. ¿Cuál era su nombre? Durán mantuvo la vista en el camino. Nunca usó uno delante de mí. Comprendí más tarde que pudo haber tenido sus razones para ello. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que había terminado. ¿De dónde era?, dijo él entonces. Tampoco me dijo eso nunca. Ella lo miró. Él estaba observando el camino por delante. No a ella, pero tuvo la sensación de que, no obstante, estaba prestando total atención a su respuesta. Ella sabía cosas que venían de un lugar específico. Las técnicas que me enseñó. Incluso de niña entendí que no eran de conocimiento común. ¿Dónde las aprendió o quién se las enseñó? Se lo guardó para sí misma. Hizo una pausa. Se guardaba la mayoría de las cosas para sí misma. Pasé mucho tiempo frustrada por eso. Finalmente, decidí que probablemente tenía sus razones. Dogen asintió una vez. Su mandíbula se había tensado ligeramente. ¿Razones?, dijo él. Eso es lo que me he dicho a mí misma. Ella volvió a mirar el camino. Es posible que simplemente me equivocara con ella y que fuera meramente reservada sin un propósito, pero no es lo que creo. Él cabalgó adelante después de eso. Ella no lo llamó. Esa noche en el campamento, Hyun vino a sentarse cerca de su fuego sin ser invitado, lo cual era la primera vez que alguno de los jinetes lo hacía. No se explicó ni entabló conversación. Comió su comida, miró las llamas y finalmente dijo sin mirarla. Bren lleva 11 años en esa guarnición. Buen luchador. Estará bien, dijo ella. June la miró de reojo. Lo sé. Eso es lo que estoy diciendo. Se levantó y volvió al fuego principal. Ella se quedó con eso por un tiempo y observó los árboles. Fenn vino y apoyó la barbilla en su bota. Sus ojos se cerraron a los pocos minutos. Ella revisó su pata a la luz del fuego. El lino había aguantado. La articulación no mostraba hinchazón. Se estaba curando con la eficiencia acelerada del cuerpo de un lobo joven, más rápido de lo que había esperado, incluso teniendo en cuenta eso. En otra semana, no habría ninguna evidencia de la herida. Se ajustó el abrigo y escuchó la noche. Los días que siguieron construyeron un ritmo que no había anticipado encontrar. Cubrieron terreno de manera constante, pasando por tramos de territorio que cambiaban de carácter a medida que avanzaban hacia el sur. El denso bosque fronterizo se fue raleando hasta convertirse en un bosque gestionado. El bosque gestionado dio paso, cerca del 6.º día, al terreno más amplio y ondulado de los territorios interiores. Allí comenzaban las tierras de otras manadas y los caminos se volvían más suaves y transitados. Los pueblos aquí eran más grandes. La gente que levantaba la vista de su trabajo cuando el grupo pasaba lo hacía con reconocimiento inmediato. Algo en la forma en que se quedaban quietos y se orientaban que ella había visto una vez en presencia de animales muy viejos y muy grandes, y no antes en presencia de hombres. Dogen cabalgó a través de todo ello de la misma manera que cabalgaba a través de todo. Hacia adelante, con la certeza no demostrativa de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de ser cambiado por el hecho de su propia importancia. Ella lo observaba más de lo que pretendía. No porque hubiera decidido hacerlo, sino porque él se movía en cada situación, la guarnición, los pueblos, las noches tranquilas cuando los jinetes debatían rutas y condiciones, con la misma atención medida y sin artificios, y se encontró a sí misma catalogándolo sin haber comenzado conscientemente. La forma en que escuchaba cuando June informaba algo, la forma en que se agachaba al nivel de Fenn cuando el cachorro venía a él por la mañana. No decía nada,
pero presionaba brevemente una mano sobre el pelaje de puntas plateadas antes de levantarse y volver a lo que estaba haciendo. No trataba las peculiaridades de su hijo como dificultades que debían ser manejadas. Ese era el detalle al que se encontraba volviendo más que a cualquier otro. En la octava noche, se despertó antes del amanecer con el sonido de Fen moviéndose por el campamento. Levantó la vista de su saco de dormir y lo encontró sentado al borde de la luz del fuego. Su mirada estaba fija en el sur, las orejas erguidas, alerta pero no alarmado. Lo observó durante unos minutos sin moverse. Su respiración era regular. A lo que fuera que estuviera prestando atención, no era una amenaza. O si lo era, era una que ya había evaluado y encontrado manejable. Se envolvió en su abrigo y volvió a dormir. No se lo mencionó a nadie. No creía que él quisiera que lo hiciera. En el noveno día, el paisaje cambió de nuevo. El terreno ondulado se comprimió en un amplio valle entre dos largas crestas. Y en el extremo más alejado, enclavada en la cresta sur, con la deliberada permanencia ocupante de algo que había sido construido para quedarse, estaba la fortaleza. La vio primero como un color, más oscuro que la piedra de la cresta, pero continuo con ella. Muros que no destacaban del paisaje, sino que lo concentraban. A medida que descendían al valle y la distancia se acortaba, la escala se resolvió. Era grande, a la manera de las cosas construidas para no dejar lugar a dudas sobre lo que eran, no ceremonial, no decorativa, construida para contener y para proyectar el hecho inequívoco de la contención. Torres en las esquinas, una puerta en el centro, de hierro y madera y deliberadamente imponente. Los muros eran lo suficientemente anchos en la parte superior como para que pudiera ver figuras moviéndose a lo largo de ellos, las siluetas de hombres contra el cielo pálido. Lo miró y no sintió nada específico, o más bien, sintió la sensación distinta y familiar de llegar a un lugar que aún no sabía cómo interpretar. Era diferente del pavor y diferente de la anticipación, y tampoco del todo cómoda. Fen caminaba junto al hombro izquierdo de su caballo con un paso firme y sereno. Mañana, dijo Dogen acercándose por su derecha. Llegaremos a la puerta a media mañana. Ella asintió. Él la miró una vez, breve e indescifrable, y cabalgó hacia adelante, donde June esperaba con una pregunta sobre la aproximación final. Ella volvió a mirar la fortaleza. Una noche más, un fuego más, un conjunto más de sonidos que la oscuridad hacía en territorio desconocido. Una mañana más, despertando sin el silencio exacto que pertenecía a su cresta, a sus árboles y a la cabaña que aparentemente había abandonado para siempre, sin haberlo decidido conscientemente. Acampó cuando los demás se detuvieron. Colocó su saco de dormir donde llegaba la luz del fuego y el viento no. Y escuchó a Fen respirar hasta quedarse dormido a su lado. No se despertó ni una vez en la noche. Por la mañana, siguieron cabalgando. La puerta se abrió antes de que llegaran, no de par en par. Fue de forma controlada, medida. Dos guardias tiraban del mecanismo de hierro con la sincronización coordinada de hombres que habían estado observando la aproximación desde los muros desde que el grupo entró en el valle. Dra pasó en tercer lugar, detrás de Dogen y June, y el ruido cambió de inmediato. Afuera había sido aire libre y la quietud ambiental de un paisaje frío. Adentro era un sonido encerrado. La piedra amplificaba el repiqueteo de los cascos y el movimiento de los hombres que se materializaban en las esquinas del patio para llevarse los caballos. Desmontó y sostuvo las riendas hasta que uno de ellos la alcanzó, y mientras estaba de pie, observó el espacio. El patio era grande y funcional, equipo de entrenamiento a lo largo del muro del fondo, dianas desgastadas por el uso repetido, una forja visible a través de un arco abierto a la izquierda. Las brasas estaban apagadas pero habían estado activas recientemente. Una escalera a lo largo del muro interior que conducía a las murallas. Dos hombres en el primer rellano observaban a los recién llegados con la abierta y calculadora atención de personas que encontraban a los extraños profesionalmente interesantes. La atención no se limitaba a los hombres de las escaleras. Sintió a la corte antes de ver a la mayor parte de ella. El peso de las miradas desde puertas y ventanas.
La forma en que el movimiento del patio se ajustaba y ralentizaba a medida que la gente registraba la llegada del grupo y, específicamente, la registraba a ella. No a Dogen, a quien claramente esperaban, ni a los jinetes, a quienes conocían. La pausa se instaló a su alrededor con la textura particular de un grupo de personas que llegan a una pregunta colectiva. Una mujer apareció desde la entrada principal. De mediana edad, se movía con la eficiencia compacta de alguien responsable de un gran número de partes móviles. Fue primero a Dogen, habló en voz baja, recibió una respuesta, miró una vez a Drake con una expresión cuidadosamente despojada de contenido legible, y luego se movió para organizar el tráfico del patio. Corin apareció al hombro de Doctora. La llevaré a sus habitaciones, dijo. Estaban en el ala este, 2 niveles más arriba. Un dormitorio con una sala de estar, ambos limpios, ambos adecuados, con una ventana que daba al patio interior. Había un puesto de guardia al final del pasillo, lo que ella notó y aceptó como coherente con lo que Dogen le había dicho. Estaba aquí para responder por lo que había ocurrido. Habitaciones con un puesto de guardia era el aspecto que eso tenía. Dejó su mochila y se sentó en el borde de la cama. Escuchó los sonidos de la fortaleza volviendo a sus propios asuntos a su alrededor. Fenn apareció en la puerta 20 minutos después. Nadie parecía haberlo traído. Simplemente llegó, como había estado llegando a los lugares en los que pretendía estar durante todo el viaje, y se instaló en la esquina más cercana a la ventana, con la quietud contenida que era su estado por defecto. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. «Esto va a ser interesante», dijo ella. Él apoyó la barbilla sobre sus patas delanteras. La audiencia formal se fijó para la mañana siguiente. Dra pasó el resto del día en sus habitaciones. No por instrucción, sino por la simple evaluación de que presentarse ante una corte que ya se estaba formando opiniones no era un ejercicio útil. Oía la fortaleza a su alrededor. Voces en los pasillos, el sonido distante del patio de entrenamiento reanudándose. La particular actividad concentrada de una gran casa en las horas previas a la cena. Comió lo que le trajeron, observó el cambio de luz en la ventana y se fue a dormir temprano. El gran salón por la mañana estaba lleno, pero no abarrotado. No era un espectáculo, o no pretendía serlo, aunque la distinción parecía algo académica dado cuántas personas habían encontrado razones para estar presentes. Se alineaban en las paredes. El personal de la casa, los luchadores de alto rango y los hombres y mujeres cuya compostura indicaba que eran del consejo o asesores, y observaron a Dra recorrer el salón hacia la plataforma elevada, donde Dogen se sentaba en una silla tallada que era funcional en lugar de ornamentada. Se paró en el centro del suelo y no cruzó las manos, ni bajó la mirada, porque ninguna de esas cosas se habría sentido honesta. Las preguntas las hizo un hombre que estaba a la izquierda de Dogen. Eran formales, estructuradas. Cubrían su nombre, su ubicación, su afiliación o la falta de ella, los eventos de la noche en cuestión y sus acciones en los días siguientes. Respondió a cada una directamente. No sabía a qué le estaba disparando. No sabía junto a qué tierra se encontraba porque la frontera en esa zona no estaba marcada. No tenía manada, ni lealtad, ni historia con la corte, ni ninguna intención hacia el heredero. Cada respuesta aterrizaba en el salón y ella observaba a la gente recibirla y decidir qué hacer con ella. La mayoría de las preguntas se respondían antes de que terminaran de formularse, porque eran las preguntas obvias y ella ya había anticipado cada una. La parte más difícil no eran las preguntas, sino la sala. El peso de tanta evaluación colectiva enfocada en una dirección. Era algo que no había experimentado en su vida en la cresta y le resultó más agotador de lo que habría predicho. Cuando la parte formal concluyó, el hombre a la izquierda de Dogen deliberó brevemente y luego anunció los hallazgos. No se estableció intención criminal ni afiliación conocida con ninguna parte hostil. Luego se volvió hacia Dogen para el veredicto. Dogen miró a Dre por un momento. Su expresión no revelaba nada. La investigación sobre sus orígenes permanece abierta, dijo él. La determinación final seguirá a su conclusión. Se levantó. Ella permanecerá en la fortaleza hasta que se tome esa determinación.
La sala se agitó, no dramáticamente, pero ella captó la cualidad específica del revuelo a lo largo de las paredes. La forma en que 2 o 3 de los miembros más antiguos del consejo intercambiaron miradas. Esto no era lo que habían esperado. Ella archivó eso sin mostrarlo. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el salón. Fen se puso a su paso a su talón izquierdo, desde algún lugar donde no lo había visto. Nadie la detuvo. Nadie le habló directamente. 2 mujeres cerca de la puerta se movieron para permitirle el paso sin mirarla a los ojos. Y un luchador de alto rango la vio irse con la expresión particular de alguien que realiza un cálculo que aún no se ha resuelto. Pasó la tarde en el jardín interior, un espacio amurallado junto al pasillo este, con parterres muertos de invierno, un banco de piedra y la quietud gris y comprimida de un lugar que se usaba con mejor tiempo, pero que ahora estaba vacío. Se sentó en el banco, observó el cielo entre los altos muros y dejó que la mañana se asentara. El sonido llegó al tercer día. Había estado en el pasillo este, regresando de la cocina. Allí, una de las empleadas de la casa, una mujer llamada Grease, que aparentemente había decidido que Dre sería tratada igual que cualquier otra persona, sin importar lo que pensara el salón, le había dado una taza de caldo e información sobre dónde se encontraban las cosas útiles en la fortaleza. Dre navegaba de regreso a sus habitaciones con la concentración particular de alguien que todavía está mapeando un nuevo espacio cuando lo oyó. Bajo al principio, casi por debajo del rango de audición fácil. Un sonido que era menos auditivo que físico. Algo que presionaba contra el esternón en lugar de los oídos. Luego subió, no hasta convertirse en un grito, sino en algo entre una nota sostenida y una voz. Tenía un borde de angustia y no iba a ninguna parte, como un sonido que intenta escapar de una habitación sellada. Lo rastreó hasta una puerta a 2 cámaras de sus propias habitaciones y la abrió sin llamar. Fen estaba en el suelo, no inconsciente, no herido, pero sus ojos estaban mal, abiertos y fijos en un punto a varias pulgadas sobre el suelo. No seguían nada. Su cuerpo estaba rígido con la quietud específica de algo bajo presión interna en lugar de contención externa. Un joven que reconoció como uno de los miembros más jóvenes del consejo estaba agachado a 2 pies de distancia, sin tocarlo. Su rostro mostraba el miedo particular de alguien que había visto esto antes y aún no había encontrado la manera de acostumbrarse. «¿Cuánto tiempo?», dijo ella. «Desde que vine a traerlo al salón para... No importa, 10 minutos, quizás más». Cruzó la habitación y se sentó en el suelo directamente frente a Fen. No lo agobió, pero lo suficientemente cerca para que él registrara su presencia antes que cualquier otra cosa. «Fen», dijo ella. El sonido no se detuvo, pero su calidad cambió. La intensidad fija y sellada se abrió ligeramente en los bordes, como una puerta que se mueve cuando la presión a ambos lados cambia. No intentó alcanzarlo. Esperó cerca y dijo su nombre de nuevo, de la misma manera. Sus ojos se movieron lentamente, luchando a través de lo que fuera que los tenían atrapados. Pero se movieron, encontraron su rostro y se quedaron allí. El sonido disminuyó, no de inmediato. Se fue apagando como algo que se queda sin la energía que lo sostiene, en lugar de ser apagado. Su cuerpo se relajó, incremento a incremento. Observó cómo cambiaba su respiración. La rígida postura de sus hombros se relajó un grado a la vez. Y ella se quedó quieta, mantuvo sus ojos en los de él y esperó hasta que estuvo completamente de vuelta y la habitación quedó en silencio. Él la miró fijamente. Ella extendió su mano, con la palma hacia arriba. Después de un momento, él puso su pata en ella. «Ya está», dijo ella. «Todo bien». Se dio cuenta de que la puerta ya no estaba vacía. Dogen estaba en el umbral. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Su expresión era la que había dejado de intentar interpretar. Se mantenía unida con la cuidadosa contención de un hombre que practica una habilidad. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que había catalogado en el umbral de su cabaña, a caballo y a través de las fogatas durante 10 días, estaban haciendo algo que no les había visto hacer. Miró a su hijo en sus manos y luego a ella, y observó cómo algo se quedaba muy quieto en su rostro.
El joven miembro del consejo hizo un pequeño movimiento hacia la puerta. Dogen se hizo a un lado para dejarlo pasar sin mirarlo. Miró a Doctora. Ella le devolvió la mirada. La respiración de Fenn había vuelto al ritmo uniforme y sereno del sueño. No había cerrado los ojos, pero había bajado la barbilla hasta su rodilla y su peso era cálido y constante. Dogen permaneció en la puerta un momento más. Luego se dio la vuelta y se fue. Oyó sus pasos en el pasillo, medidos y serenos, alejándose. Se sentó con Fenn hasta que sus ojos se cerraron por completo. Luego lo movió con cuidado y lo acomodó en la alfombra, y se fue a sus propias habitaciones. Esa noche, el lobo dentro de Dogen, la parte de él que había pasado 2 años corriendo fría, orientada hacia la afuera, lejos de todo lo que había dentro de los muros de la fortaleza, dejó de apuntar a la ventana. Ella no lo sabía. Solo sabía que cuando se cruzó con él en el pasillo a la mañana siguiente, él sostuvo su mirada durante una respiración completa más que el día anterior, y que no había expresión que pudiera nombrar para lo que había en ella. El hombre que la encontró en la cuarta tarde no fue Dogen. Estaba de nuevo en el jardín interior. Los parterres vacíos de invierno, el banco de piedra, las ramas desnudas de las plantas que se convertirían en otra cosa en primavera. Oyó sus pasos en el sendero y levantó la vista. Encontró a un hombre que había visto en la sala de audiencias, pero al que no le habían presentado. Viejo, delgado, con el tipo de postura deliberada que se había construido durante décadas para sugerir autoridad sin exigirla. Manto gris, manos de erudito. Ojos que la evaluaban con una precisión que reconoció como del tipo que capta detalles para uso posterior en lugar de para la conversación presente. Se sentó en el otro extremo del banco sin preguntar. «Ha causado una considerable discusión», dijo él. «Supongo que eso no es noticia. No he hecho nada desde que llegué, excepto sentarme en una audiencia y caminar por los pasillos». «Sí», miró el jardín muerto. «Ese es en parte el punto. Usted llegó y el heredero del reino se pegó a su lado. Y el rey Alfa retrasó un veredicto que cualquier caso anterior habría concluido en una mañana. No ha hecho nada más que existir aquí. Y ya la corte tiene varias opiniones distintas sobre lo que significa su existencia». Hizo una pausa. «Soy Galt. Administro el archivo y asesoro en asuntos de precedentes. ¿Qué dice el precedente sobre mi situación? Dice que debería haber sido liberada con el veredicto esta mañana». Se volvió para mirarla. «La investigación sobre sus orígenes no es una disposición estándar. Es inusual. Atrae la atención sobre usted de una manera que no es, sugeriría yo, beneficiosa para nadie, incluyéndola a usted». Ella lo miró. «Lo que sería beneficioso para mí», dijo ella, «es el veredicto que siga a la investigación». Por supuesto, su voz no cambió. «Pero estas cosas llevan tiempo. Y en ese tiempo, usted está aquí. Lo que crea un conjunto de dinámicas que he visto producir resultados infelices para personas en posiciones similares. Mi preocupación es práctica. La incomodidad de la corte con su presencia tiende a encontrar una dirección eventualmente. Sería una lástima que esa dirección la encontrara a usted antes de que la investigación concluyera». Se levantó. Simplemente quería asegurarme de que entendiera el clima. A menudo son las cosas que nadie le dice directamente las que producen la mayor dificultad. Caminó de regreso a la puerta sin volver a mirarla. Ella se sentó en el banco hasta que estuvo segura de que se había ido. Luego fue a buscar a Dogen. Estaba en su estudio. Gris, que había demostrado ser consistentemente útil, le había dicho dónde estaba. Y cuando abrió la puerta, él estaba de pie junto a la ventana, sin trabajar. Lo interpretó como un hombre que tenía demasiadas cosas que sostener a la vez y había elegido sostenerlas en una habitación que podía controlar. Se giró cuando ella entró. «Galt me encontró en el jardín», dijo ella. «Me habló de que mi presencia era inconveniente. Tuvo cuidado de decirlo como una preocupación. Se detuvo en el centro de la habitación. No lo era. La concentración de Dogen se agudizó. Ella le contó lo que se había dicho, la secuencia, las palabras específicas que Galt había usado y las que había tenido cuidado de no usar. Fue precisa porque la precisión era lo que la situación requería.
y porque tenía la sensación, de pie frente a este hombre, de que la imprecisión costaría algo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. Luego se dirigió a los estantes a lo largo de la pared interior. No los estantes de trabajo, los más profundos en la parte de atrás. El tipo que guardaba cosas apartadas en lugar de cosas en uso actual. Pasó la mano por los lomos de los libros de contabilidad, encuadernados hasta que encontró el que quería, y lo sacó. Lo abrió, se movió al segundo estante y sacó otro. Estaba haciendo una referencia cruzada de algo. Lo vio revisar 2 volúmenes más y luego detenerse. El libro de contabilidad en su mano era más antiguo que los otros. La encuadernación había sido reparada en el lomo en algún momento. Miró una página específica durante mucho tiempo y su mandíbula se tensó de una manera que no había visto antes. «Dogen», dijo ella. Él cerró el libro de contabilidad. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión se había reorganizado en algo cuidadoso. «El archivo sellado», dijo él. «Hay registros allí que requieren mi sello para acceder. Los sellos están fechados». Dejó el libro sobre el escritorio. «Sé cuándo fue la última vez que se abrió uno de esos registros antes de que se requiriera mi sello. La fecha no corresponde a ninguna investigación que yo autorizara». «Galt, no lo sé todavía. ¿Usted lo cree?» Él la consideró por un momento. «Creo que necesito averiguar qué hay en ese registro antes de saber cualquier otra cosa». Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. «No vaya sola al jardín, no hasta que esto se resuelva». Ella asintió. Él se fue. Ella se quedó en el estudio un momento más, en el silencio cargado de una habitación que acababa de volverse significativa. Luego volvió a sus habitaciones, se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana hasta que Fenn apareció en la puerta. Él vino a acomodarse a sus pies, y el peso de él contra sus botas era firme y cálido. Y por esa noche fue suficiente para evitar que el techo pareciera estar cerrándose. El archivo sellado estaba en el nivel inferior de la torre norte de la fortaleza, detrás de una puerta que requería 2 llaves, una en poder del archivero y la otra en poder del rey Alfa. Dogen había ido allí la noche anterior, después del estudio, después de que Draw se fuera. No se lo había dicho. Se enteró por Gris por la mañana, quien había visto la luz bajo la puerta del archivo pasada la medianoche, y quien ofreció esta información con la cuidadosa neutralidad de alguien que había aprendido que la información útil se entregaba mejor sin comentarios editoriales. Dora desayunó y esperó. La citación llegó antes de media mañana. No fue Corin esta vez, sino Hune, lo que significaba algo. La acompañó a la cámara del consejo sin hablar. Abrió la puerta y se hizo a un lado. La cámara del consejo era más pequeña que el gran salón y estaba dispuesta sin ceremonia. Una mesa, sillas, el tipo de espacio construido para conversaciones en lugar de audiencias. Dogen estaba de pie en el extremo más alejado de la mesa. 3 miembros principales del consejo se sentaban a lo largo del lado derecho. Galt estaba de pie en el extremo cercano. Y cuando Dra entró, su rostro no cambió, pero algo en la forma en que estaba de pie se quedó muy cuidadosamente quieto. El libro de contabilidad estaba sobre la mesa. A su lado, un segundo documento, más antiguo. El pergamino mostraba la particular fragilidad de la edad en los bordes. Podía ver desde la puerta que llevaba un sello en la parte inferior. No podía leer la fecha desde donde estaba, pero aún no lo necesitaba. Dogen miró a Galt. El sello de ese registro se rompió recientemente. Dijo, en la última semana, lo que significa que alguien lo abrió después de que Draw llegara. Lo que significa que alguien sabía lo que contenía antes de que se solicitara ninguna investigación. Esperó. Explique eso. La expresión de Galt era serena, y lo había sido, sospechaba ella, durante mucho tiempo. Accedí al registro para determinar si era relevante para la situación actual. Eso está dentro de mi función. Su función es asesorar sobre precedentes existentes, no tomar determinaciones unilaterales sobre lo que yo debería y no debería ver en mi propio archivo. La voz de Dogen era uniforme. Esa particular uniformidad, había llegado a entender, no era calma.
Era el estado al que llegaba su voz cuando había pasado el punto de necesitar señalar algo con el volumen. También omitió traerme el registro, lo que significa que evaluó el contenido y decidió que no debería tenerlo. Evalué que el momento era inoportuno y que el contenido crearía inestabilidad durante una... Léalo, dijo Dogen. No a Galt. Estaba mirando a doctora Aurora. Ella se acercó a la mesa y recogió el documento más antiguo. El pergamino estaba seco bajo sus dedos. La escritura era formal, la mano cuidadosa y deliberada. Un registro destinado a durar. Comenzaba con una fecha de hace 18 años, casi exactamente, y una designación que no reconoció. Linaje silencioso superviviente. Registro fronterizo retenido por orden del rey Alfa, primero de ese nombre. No Dogen, su padre. Siguió leyendo. Los silenciosos fueron registrados como un linaje de herencia cambiaformas parcial. Llevaban la sangre en forma latente, sin manifestarse nunca. El lobo estaba presente en ellos solo como un rastro que moldeaba ciertas capacidades sin producir el cambio en sí. El documento usaba un lenguaje que era administrativo en lugar de editorial, lo que lo hacía más perturbador de una manera específica. La redacción sobre por qué el linaje había sido suprimido era cuidadosa. Complicaciones potenciales para los arreglos de sucesión existentes. Interferencia potencial con las estructuras de alianza establecidas. La existencia del linaje no era ilegal. Su registro simplemente no había sido renovado. Sus miembros no fueron formalmente expulsados. Simplemente no eran bienvenidos de nuevo si se iban. Al final de la primera página, un nombre. El nombre de la madre de Draw, que nunca había oído pronunciar, escrito con la misma cuidadosa mano administrativa. Edith de la línea fronteriza, portadora silente, salida registrada del territorio de la manada hace 18 años. Pasó a la segunda página. Una anotación de seguimiento de 2 años antes del registro principal. Lo que significaba hace 20 años. Lo que significaba antes de que Draw naciera. Edith había solicitado reingresar al territorio. La solicitud había sido revisada y denegada. La razón dada era una línea. Integridad de la alianza. La anotación estaba firmada no por el padre de Dogen, sino por Galt. Dora dejó el documento sobre la mesa. Mantuvo los ojos en él por un momento, porque necesitaba ese momento. Intentó volver, dijo ella. Nadie respondió. La respuesta estaba en el documento. Intentó volver antes de que yo naciera y Galt la rechazó. Aún no levantó la vista, y luego me tuvo a mí. Y pasó 6 años en el territorio fronterizo sin nada. Y me enseñó lo que pudo y luego murió. Levantó la vista, y Galt me encontró sola y me dejó en el bosque. La cámara estaba muy silenciosa. Encontré a la niña, dijo Galt. Había perdido un grado de su cuidadosa compostura la primera vez que la veía moverse. La niña estaba en territorio fronterizo, sin un guardián registrado, sin reclamo de manada y sin linaje documentado porque el linaje había sido suprimido. No había ningún mecanismo legal para traerla a la fortaleza. No había caso que presentar. Había una niña, dijo Hyun desde la puerta. Su voz era plana. Había una niña en una situación legal y política que no tenía una resolución limpia. Hice la evaluación de que el curso menos dañino la dejó en el bosque a los 6 años, dijo Dogen. La uniformidad todavía estaba allí, pero debajo de ella ahora había algo que no tenía ninguna compostura cubriéndolo. Galt lo miró. Me aseguré de que la dejaran lo suficientemente cerca del asentamiento del molino para que... Sé lo que hizo. Dogen pasó por el extremo de la mesa y se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que no hubiera nada ambiguo en la distancia entre ellos. También sé lo que hizo mi padre, y sé lo que ninguno de los dos me dijo cuando estaba arreglando la alianza de sucesión. Y sé lo que ninguno de los dos les dijo a los sanadores de la corte cuando comenzaron los episodios de Fen. Y no había nadie que pudiera... Se detuvo. La frase no necesitaba terminar. Cada persona en la sala la completó. La reina había sido traída a la fortaleza hace 17 años como una alianza política. Y había sido una buena mujer, según todos los relatos que Draw había escuchado en sus días aquí. Lo había intentado.
Se había sentado con Fenn durante cada episodio durante 8 años, y no tenía la sangre que pudiera absorber lo que esos episodios presionaban hacia afuera, y el esfuerzo de ello había desgastado algo en ella hasta la nada a lo largo de los años, y había muerto de eso, de la manera lenta y poco espectacular en que mueren las cosas cuando se usan más allá de su límite. Hubo una sanadora en el territorio fronterizo durante 18 años. Hubo una mujer cuya sangre estaba hecha exactamente para esto, viviendo sola fuera del mundo mapeado. Porque dos hombres habían decidido que las alianzas existentes eran más importantes que lo que los antiguos registros del linaje decían sobre ella. Y la reina había muerto de todos modos. Y Fenn Boishan había seguido sufriendo, y nada de eso había sido necesario. Dogen se apartó de Galt y no volvió a mirarlo. «Quítale las llaves», le dijo a Hyun. «Las dos. No tendrá acceso al archivo ni a la cámara del consejo hasta que yo determine qué otros registros ha gestionado por su propia iniciativa». Hizo una pausa. «No debe abandonar la fortaleza». Hyun se movió. Galt no dijo nada más. Tenía la expresión de un hombre que se había quedado sin argumentos y había llegado al punto en que los argumentos ya no importaban. Lo vio caminar hacia la puerta, siguiendo la dirección de Hyun, y no sintió nada en particular al verlo. No fue satisfactorio. Simplemente fue lo que vino después. Los miembros del consejo salieron detrás de ellos. Una de las mujeres mayores se detuvo en la puerta y miró a Draw con una expresión que no era de disculpa ni de reconocimiento, y que de alguna manera era ambas cosas. Y luego también se fue. La cámara quedó vacía excepto por Dogen, Draw y los documentos sobre la mesa. Miró de nuevo la segunda página, la anotación en la parte inferior, 2 años antes de que ella existiera. Integridad de la alianza. Los registros dicen que está enterrada, dijo doctor a mi madre. Sí, su voz era diferente ahora. La uniformidad había desaparecido. A 3 días al sur hay un pueblo. Está marcado en la anotación de seguimiento. Galt llevaba registros de lo que hacía. Era muy minucioso. Dijo la última frase con una cuidadosa sequedad que no ocultaba lo que había debajo. No tiene nombre en la tumba. Había leído eso en el documento, una pequeña línea cerca del final de la anotación, sin nombre registrado marcado. Entendió que esto también había sido deliberado y no lo dijo porque la habitación ya estaba llena de cosas que no necesitaban ser dichas para estar presentes. Recogió el documento original y leyó de nuevo el nombre de su madre, Edith de la línea fronteriza. Nunca lo había sabido. Había conocido las manos de su madre y la voz de su madre en las horas específicas antes de dormir, y la forma en que decía ciertas palabras cuando estaba enseñando, la paciencia específica de esa voz. Y había sabido que su madre había mantenido la mayor parte de sí misma sellada detrás de algo que Draw había pasado años confundiendo con reserva. No había sido reservada, había estado protegiendo algo. Había estado llevando el peso de un rechazo que había recibido hace 20 años y los 6 años de territorio fronterizo que le siguieron. Y aún así, había enseñado cuidadosa y completamente a su hija todo lo que sabía. Dora dejó el documento y no lloró, porque el dolor por esto no era del tipo que se mueve rápidamente. Era del tipo que estaría con ella durante mucho tiempo y que necesitaría llevar en la forma en que se asentara. Miró a Dogen. Él la estaba observando con la expresión que había dejado de intentar categorizar. Pero ahora había algo en ella que no era complicado. Algo directo y sin las capas de gestión que solía ver allí. Estaba cansado. Eso era parte de ello. Pero también era otra cosa. Su padre sabía sobre el linaje cuando arregló la alianza. Dijo ella, sí, y no se lo dijo a usted. Hizo la evaluación de que una alianza arreglada era más estable que las antiguas disposiciones de sucesión. No se equivocaba en la lógica política de ello. Hizo una pausa. Se equivocó en el costo. Ella asintió. Los episodios de Fenn, dijo ella, fueron peores después de que la reina muriera. Sí, porque ella había estado absorbiendo parte de lo que emanaba de ellos, incluso sin la sangre adecuada. Estaba absorbiendo lo que podía, y no era suficiente, y la mató. Mantuvo la voz nivelada. Y usted se ha estado culpando durante 2 años. Él guardó silencio. Usted no lo sabía, dijo ella.
Dogen, usted no sabía lo que ella necesitaba, y nadie se lo dijo. Su mandíbula se tensó. Podría haber buscado más. Usted miró lo que era visible. Galt se aseguró de que eso fuera todo lo que había. Ella sostuvo su mirada. Eso no es lo mismo. La habitación estuvo en silencio durante mucho tiempo. Recogió los documentos y se los tendió. Él los tomó. Sus dedos estuvieron cerca de los de ella cuando lo hizo. No se tocaron, pero lo suficientemente cerca como para que ella fuera consciente del espacio entre ellos de una manera que no había sido consciente de los espacios antes. Lo dejó en la cámara. El resto de la tarde pasó lentamente. Fue a sus habitaciones y se quedó allí. No porque se lo hubieran dicho, sino porque no tenía la capacidad para los pasillos de la fortaleza y sus poblaciones en ese momento. Fen iba y venía. Fuera por 2 horas, de vuelta por una, fuera de nuevo. Apreciaba el patrón. La dejaba sola cuando lo necesitaba y le devolvía la compañía cuando había estado sola el tiempo suficiente. Cerca de la noche fue a las almenas. El pasillo a lo largo del muro este estaba expuesto al frío total del cielo abierto, razón por la cual estaba vacío. El sol se estaba poniendo hacia la línea de la cresta occidental, y el valle de abajo se estaba asentando en la larga luz gris que precedía a la oscuridad en invierno. El color particular que había visto desde su cabaña durante 4 años, y que ahora reconocía en un marco diferente, y desde una altura diferente. La fortaleza se extendía debajo y detrás de ella, sus sonidos amortiguados por el muro y el viento, y delante de ella estaba el valle, la línea de árboles y la distancia de regreso al norte. Se paró en el parapeto y lo miró. No oyó sus pasos sobre la piedra detrás de ella. Lo notó solo porque se había acostumbrado a oír la mayoría de las cosas antes de que llegaran. Él era más silencioso de lo que esperaba para su tamaño, o ella había estado menos atenta de lo habitual, lo cual era información en sí misma. Dogen se detuvo a su lado en el muro. No comenzó con nada formal, se paró con los antebrazos en el parapeto, miró el valle de abajo y guardó silencio el tiempo suficiente para que la calidad del silencio se convirtiera en algo propio. No incómodo, no requería gestión, simplemente presente. «Aún no sé lo que eres para mí», dijo finalmente. Su voz era baja, no por privacidad, sino porque la declaración era del tipo que no necesitaba volumen. He estado tratando de ser cuidadoso con eso. Hay disposiciones en los registros del linaje que no he terminado de leer. Y hay cosas que aún no entiendo completamente sobre lo que significa la conexión silente en la práctica. Miró la línea de árboles. Pero sé que Fen me guió a tu cabaña. Y sé lo que vi a través de esa puerta hace 3 días. Y sé que, sea lo que sea que me haya estado diciendo a mí mismo sobre el peso apropiado que darle a todo eso, no está funcionando como pretendo. Ella miró su perfil en la penumbra. «No voy a desaparecer de nuevo», dijo ella. «Si eso es lo que estás tratando de decir». Él se volvió para mirarla. «Lo digo en serio», dijo ella. «No tengo a dónde ir que sea mejor que aquí. Mi cabaña está vacía y las trampas estaban frías antes de que me fuera. Y lo único que importaba allí era la lata en el estante, y la tengo conmigo». Volvió a mirar el valle. «No me voy a ir, no por registros o disposiciones ni nada más. Estoy tomando la decisión de quedarme, y quiero que sepas que eso es lo que es». Él guardó silencio por un momento. «Entonces quédate», dijo él. Salió más simple de lo que probablemente había querido decir. Y algo en su expresión reconoció esto. No vergüenza, sino una especie de honestidad desnuda que no le había visto antes. «Quédate y déjame terminar lo que hay que terminar con el archivo, y luego hablaremos del resto como es debido». Ella asintió. El sol tocó la línea de la cresta y el valle se volvió del profundo gris ámbar de la oscuridad inminente. Debajo de ellos la fortaleza comenzó a encender sus antorchas. Los pequeños puntos naranjas de fuego aparecían en secuencia a lo largo del patio interior, y el olor a humo de leña les llegó incluso hasta aquí arriba. Ella no se movió hacia la puerta. Él tampoco. Se quedaron en el muro mientras la oscuridad llegaba, sin hablar. Y el frío era significativo, y el viento era constante, y ninguna de esas cosas era razón suficiente para irse. La mañana después de su tiempo en las almenas,
Dogen no hizo ningún anuncio formal sobre el estatus de Dra en la fortaleza. Simplemente dejó de tratarlo como provisional. Ella lo notó en la forma en que las cosas cambiaron sin ceremonia. Su nombre apareció en la lista del personal de la casa que Grease mantenía, lo que significaba que ahora se le asignaban comidas y suministros a través del canal regular, en lugar de a través de cualquier arreglo improvisado que Corin hubiera estado gestionando desde su llegada. El guardia al final de su pasillo desapareció a la segunda mañana. Hyun, cuando se cruzó con ella en el ala este, le dio el mismo asentimiento corto y de reconocimiento que le daba al personal principal de la casa. No era calidez exactamente, sino un reconocimiento profesional de que ella estaba aquí y tenía razones para estarlo que él había aceptado. La corte tardó más. Las cortes siempre lo hacen. Ella no se opuso. Se dedicó a lo que consideraba útil, principalmente trabajar junto al sanador de la fortaleza, un hombre compacto y exigente llamado Dress. Él había sido escéptico con ella al principio y se volvió menos con cada día que pasaba. Sus métodos eran sólidos, pero sus existencias de hierbas estaban mal organizadas. Y tenía la costumbre de recurrir a los mismos dos remedios sin importar la especificidad del problema que tenía delante. Ella abordó esto sin comentarios, simplemente demostrando alternativas cuando la situación ofrecía una oportunidad. Al final de la primera semana, él le hacía preguntas. Al final de la segunda, había reestructurado los estantes de almacenamiento según un sistema que ella había sugerido y anotaba cosas cuando ella explicaba su razonamiento. Fen pasaba sus mañanas con los tutores de la casa y sus tardes donde quiera que eligiera, que a menudo era donde quiera que estuviera Doctor. Ella había dejado de encontrar esto notable. Era una compañía fácil, atento, sereno. Poseía opiniones que expresaba sin palabras, en formas en las que ella se había vuelto fluida sin proponérselo del todo. Cuando ella trabajaba, él se acomodaba en el borde de la habitación y se quedaba allí. Cuando estaba ociosa, encontraba formas de ocupar el espacio entre ella y lo que fuera que estuviera haciendo. Se sentía menos como una intrusión y más como una presencia. Dogen se movía alrededor de todo esto con el cuidado particular de un hombre que pensaba más de lo que decía, lo que ella había llegado a entender que era su estado natural. La buscaba la mayoría de las noches, no por plan o no por un plan reconocido. Aparecía en cualquier habitación en la que ella estuviera cerca del final del día. Encontraba algo cercano para ocuparse, y hablaban o no hablaban. Y la calidad de ambos había cambiado desde la Cámara del Consejo de maneras que ella todavía estaba trazando. Él le habló de su padre en la tercera noche. No el relato completo, había límites, entendía ella, a lo que un hombre que había pasado décadas como el centro de la responsabilidad de otras personas podía revelar fácilmente, pero sí fragmentos. Su padre había sido un hombre de suprema inteligencia práctica y genuina habilidad política. Y también había sido alguien que experimentaba la distancia entre lo correcto y lo conveniente como fundamentalmente negociable. Había hecho pasar esto por pragmatismo y había parecido lo suficientemente sabio como para no ser cuestionado durante mucho tiempo. Dogen había pasado años heredando las consecuencias de decisiones que su padre había enmarcado como su fortaleza. Ella le contó a cambio sobre el molino, sobre encontrar el desván una mañana en su 9º año, cuando había rastreado a un conejo herido hasta el edificio y encontró la trampilla en el techo, y se había metido por ella en un espacio que olía a podredumbre seca y papel viejo, y que improbablemente contenía, apilada contra la pared interior, envuelta en tela encerada, quebradiza por el tiempo pero aún intacta en los lugares que importaban. Una colección de textos que entendió solo parcialmente al principio y más completamente cada año a medida que regresaba. El conejo había escapado. Ella lo había considerado un intercambio razonable. Él escuchó esto sin llenar las pausas. Descubrió que estaba agradecida por eso. El 14º día desde su llegada a la fortaleza, él fue a su puerta por la mañana, antes de que ella se fuera al taller de Dress. Ella abrió y él dijo: «Quiero llevarte al sur, 3 días, al pueblo». Ella lo miró. «He hecho marcar la tumba», dijo él,
como es debido. Su nombre, sostuvo su mirada. Pensé que deberías verla. Ella abrió más la puerta y dijo, «Dame unos minutos». Salieron a caballo con Hune y Corin, 4 caballos en el camino del sur, en un aire que tenía la calidad fina y clara del invierno, cediendo a regañadientes el terreno a la estación que intentaba seguirlo. Los árboles a lo largo del camino mostraban la primera evidencia reacia de cambio. Un tenue tinte cálido en las puntas de las ramas, que serían hojas en unas pocas semanas. Fenn había intentado seguirlos hasta la puerta. Dogen se había agachado ante él y le había dicho algo en voz baja que ella no había oído. Y el cachorro se había sentado en la puerta y los había visto irse con esos ojos oscuros y firmes que no estaba segura de poder leer por completo. El pueblo era pequeño, sin nada destacable. El tipo de asentamiento que se sostenía silenciosamente al borde de territorios más grandes, sin llamar la atención en ninguna dirección. Llegaron al tercer día cuando la luz de la tarde se volvía naranja y se alargaba sobre los campos. El cementerio estaba en el borde este del pueblo, amurallado con piedra vieja. El tipo de lugar que había estado recibiendo a los muertos del pueblo durante varias generaciones. Dogen la guió a la sección correcta sin consultar a nadie, lo que significaba que ya había estado aquí. Ella lo notó y no dijo nada al respecto. La tumba no era grande. La piedra era nueva. Podía decirlo por los bordes limpios, la forma en que el tallado aún no había tenido tiempo de desgastarse. El nombre estaba claramente grabado. Edith, línea silente, territorio fronterizo. Y debajo del nombre, una sola línea que no había estado en el registro administrativo y que Dogen debió decidir por sí mismo. Enseñó bien. Draa se quedó junto a la tumba durante mucho tiempo. No lloró. El dolor estaba presente. Había estado presente desde la Cámara del Consejo y estaría presente durante mucho tiempo. Pero no era del tipo que se mueve y sale rápidamente. Se quedaba y ella estaba aprendiendo a sentarse con él. Dogen se paró ligeramente detrás de ella y a la izquierda y no dijo nada. Sintió su presencia de la manera en que había comenzado a sentirla en general. Como un peso específico en el aire, una dirección de la que siempre era consciente periféricamente. De la misma manera que eres consciente de un fuego en una habitación fría. No le había dicho nada sobre esto. No estaba segura de tener las palabras para ello, o de que las palabras existieran en una forma que no pareciera más de lo que estaba lista para decir. Cuando se apartó de la tumba, él la estaba observando con la expresión directa y sin defensas que solo había visto unas pocas veces, y que todavía la sorprendía cada vez. «Gracias», dijo ella, «por la piedra». Él asintió una vez. Se quedaron en el pueblo esa noche y regresaron a la mañana siguiente. El viaje de regreso se sintió diferente al de ida de una manera que no podía especificar con precisión. Algo resuelto en lugar de pendiente. Como si el viaje hubiera resuelto un peso particular que había estado llevando desde el archivo y que no había soltado por completo. De vuelta en la fortaleza, la primavera comenzó a llegar de la manera en que la primavera llega a los lugares fríos. Discutidora, no lineal. 3 días de deshielo deshechos por 2 de helada, pero con una dirección neta que finalmente se acumuló en algo real. El patio de entrenamiento estaba ocupado desde más temprano en la mañana. El taller de dress se volvió más concurrido a medida que la gente se movía más y encontraba nuevas formas de lesionarse. El jardín interior perdió su cualidad de abandonado y el personal de la casa comenzó a cuidar los parterres con la intención concentrada de personas que habían estado esperando una salida. Draa trabajaba y era útil, y descubrió que ser útil en un lugar donde la gente finalmente dejaba de observarla para evaluarla y comenzaba a observar porque querían saber qué iba a hacer a continuación, era una experiencia diferente a la que había esperado. No más fácil, más texturizada. Los episodios de Fenn se volvieron menos frecuentes. Cuando llegaban, ella los manejaba. Dogen ya no venía a la puerta para observar después. Entraba y se sentaba hasta que Fenn estaba completamente de vuelta, y luego se quedaba 1 hora o más, los 3 juntos en la profunda y asentada quietud que se había vuelto familiar. Un mensaje llegó el 28º día. Estaba con Dress cuando Hune llegó a la puerta y dijo que Dogen
necesitaba partir hacia la frontera norte. Una disputa territorial que se había convertido en una crisis, de la manera en que las disputas fronterizas se convierten en crisis cuando ambas partes involucradas se quedan sin paciencia al mismo tiempo. Estimó 10 días. Fue a buscarla antes de partir. Los episodios, dijo él, puedo manejarlos. Lo sé. Sostuvo su mirada por un momento. No te lo digo por eso. Lo dijo simplemente, con la economía exacta de un hombre que había decidido que la ruta directa era menos peligrosa que la cuidadosa. Volveré en 10 días. Estaré aquí, dijo ella. Partió en menos de una hora. La fortaleza era diferente sin él, lo que ella notó y encontró informativo sobre el estado de su propio interior. No disminuida. Funcionaba exactamente como siempre. El personal hacía su trabajo. Dress dirigía su taller. Hune gestionaba la rotación de la guardia con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Pero faltaba un registro en la frecuencia del lugar. Un peso específico ausente en las habitaciones por las que se movía. Y era consciente de ello de la misma manera que era consciente del silencio donde había habido sonido. Trabajó. Pasó tiempo extra con Fenn. Iba al jardín interior por las noches y observaba los parterres volver a la vida bajo la atención primaveral que estaban recibiendo. En la sexta noche, la despertó pasada la medianoche el sonido hacia el que había aprendido a moverse. Los episodios de Fenn tenían un sonido que ahora oía antes de que se registrara completamente como sonido. Una cualidad baja y opresiva que sentía primero en el pecho. El cuerpo entendía antes que la mente. Se puso de pie y salió al pasillo antes de ser plenamente consciente de la decisión. Y llegó a su puerta antes de que el sonido hubiera alcanzado su máxima angustia. Estaba peor de lo que lo había visto. La tensión en su cuerpo era total. Ambos ojos fijos en un punto por encima de él, con la atención bloqueada, y hacia adentro de un hombre bajo el agua. El sudor perlaba sus sienes. Su respiración era incorrecta. No detenida, sino comprimida. Los pulmones trabajaban de la manera superficial y rápida de algo bajo presión sostenida. Se acercó a él de inmediato, se sentó a su lado y colocó su mano plana sobre su esternón. «Fenn», dijo ella, «vuelve». Él no se movió, mantuvo su mano donde estaba, mantuvo su voz firme y dijo su nombre una y otra vez. No varió el tono ni el volumen. No le añadió urgencia, porque la urgencia le daría al episodio algo contra lo que presionar. Y había aprendido que la ausencia de resistencia era más efectiva que la presencia de una fuerza contraria. Respiró deliberadamente y dejó que su respiración fuera algo que él pudiera sentir a través de su palma. El sonido no se detuvo, pero cambió. Se quedó con él. Los minutos pasaron de la manera contada y específica de los minutos que requieren ser contados. Mantuvo el contacto, mantuvo el tono y mantuvo su respiración regular. Y en algún momento, que no podría haber precisado, la tensión en su cuerpo comenzó su liberación gradual. Y el sonido se apagó, y sus ojos encontraron su rostro y se quedaron. Esperó hasta que su respiración volvió completamente a la normalidad, hasta que la rigidez desapareció por completo, y él fue solo un niño en el suelo de un dormitorio, mirándola con el rostro de alguien que había estado en un lugar muy lejano y había encontrado una dirección para regresar. «Ya está», dijo ella. «¿Estás bien?» Él presionó su nariz contra su muñeca. Se sentó con él hasta que se durmió, y luego se sentó un rato más porque la habitación se sentía como el lugar correcto para estar. 3 de los empleados de la casa se habían despertado por el sonido, habían mirado, visto la situación y se habían retirado. Grizz había aparecido en algún momento con una manta que Draw encontró sobre sus propios hombros sin haber registrado su llegada, lo cual apreció. Por la mañana, Dress la encontró en el taller y le dijo que en 22 años no había visto los peores episodios de Fenn resolverse sin al menos 2 personas y la duración completa de su curso natural. Los registros anteriores los mostraban de 4 a 6 horas. La noche anterior había sido menos de 2. Ella organizó el estante en el que estaba trabajando y dijo que se alegraba de que hubiera ido bien. Dogen regresó al 10º día, antes de lo que ella había calculado. A primera hora de la tarde, con el polvo aún en su abrigo y la mirada específica de un hombre que se había movido más rápido de lo que las condiciones recomendaban.
Atravesó el patio y encontró a Hyun, quien le habló brevemente y señaló hacia el ala este. Ella estaba en el jardín interior cuando oyó sus botas en el sendero. Levantó la vista del parterre en el que había estado ayudando. La primera siembra de primavera. El personal de la casa toleraba su ayuda con la indiferencia bonachona de personas que habían decidido que era aceptable. Y él dobló la esquina del muro y la encontró allí. Se detuvo cuando la vio. Juni me lo dijo él. Se resolvió. Ella se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Ha estado bien hoy. Está con los tutores. Eso no es. Se detuvo. Miró el muro del jardín, las ramas desnudas de primavera que comenzaban a mostrar su verde, los parterres que volvían a la vida. Luego la miró de nuevo. Dra, fue uno malo, dijo ella. El peor que he visto. Pero se resolvió. Cruzó el jardín en unas pocas zancadas, y el lobo en él no estaba contenido como cuando era cuidadoso. Podía sentirlo en el aire entre ellos, de la manera en que había aprendido a sentir el cambio en la atmósfera antes de que cambiara el tiempo. Una presión y un calor y una dirección. Su mano llegó a su rostro, la palma contra su mandíbula, y ella lo miró. Sé lo que eres para mí, dijo él. No era el comienzo de una discusión. Era una conclusión a la que había llegado a lo largo de una gran distancia. Lo sé, dijo ella. Su pulgar se movió a lo largo de su mandíbula. El ámbar de sus ojos a esta proximidad no era de un solo color, sino de varios, en capas. El dorado y el ámbar más oscuro, y en los bordes algo casi cobrizo. Y estaban fijos en ella con la atención completa e indivisa de un hombre que se había quedado sin razones para mirar a otro lado. Quiero reclamarte, dijo él. No los registros del linaje, no las antiguas disposiciones de sucesión. Te quiero a ti, es mi elección. Esperó, sí es la tuya. Ella levantó la mano y cubrió la de él con la suya. Es mía, dijo ella. Has sido mía por un tiempo. He estado esperando a que llegaras al mismo lugar. Algo cambió en su rostro, no alivio exactamente. Demasiado grande para eso. Como si un contrapeso que había estado manteniendo una puerta cerrada finalmente hubiera sido retirado. La besó en el jardín, con la tierra de principios de primavera todavía en sus manos y su abrigo de viaje aún llevando el polvo del camino del norte. Y el lobo en él era cálido y seguro y completa y absolutamente quieto. La declaración formal fue a la mañana siguiente. Ella no había solicitado la formalidad. Él había determinado que era necesaria. No por ella, dijo, sino porque la corte necesitaba entender que lo que estaba sucediendo no era provisional y no estaba sujeto a revisión. Se paró de nuevo en el gran salón, frente a los mismos rostros reunidos que la habían evaluado cuando llegó. Y la diferencia en la sala no era sutil. La composición era la misma, el aire no. Fen estaba en la primera fila en su forma humana, que usaba raramente, y aparentemente había decidido que esta ocasión lo ameritaba. Llevaba una túnica oscura que solo le quedaba un poco grande, y su cabello con toques plateados estaba más organizado de lo habitual, lo que sugería que alguien había hecho un intento con el que él había cooperado parcialmente. Observó a Dogen declarar el reclamo. Observó a Draw recibirlo. Su expresión durante todo el proceso fue la que había estado aprendiendo a leer durante semanas. La particular cualidad de satisfacción de alguien que observa un resultado que había estado esperando durante mucho tiempo. La corte lo presenció. Juni lo presenció. Grace, desde el fondo del salón, lo presenció con los brazos cruzados y una expresión que ponía cuando las cosas se resolvían en la dirección que ella había estado esperando. Antes de que el salón se dispersara, el mismo concejal que la había interrogado en la audiencia original se levantó y declaró para el registro que la investigación sobre los orígenes de Dra había concluido y que no quedaba ningún reclamo pendiente contra ella ante la corte. Fue una frase seca y administrativa. Sin embargo, alteró la sala. Cuando la mano de Dogen encontró la suya, el lobo en él envió algo a través del contacto. Lo sintió a lo largo de su brazo y a través de su pecho, cálido y específico, y completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. El vínculo de pareja completándose a lo largo de caminos
que no sabía que tenía. Una puerta abriéndose en una dirección sin la posibilidad de cerrarse en la otra. Sintió que su propia sangre respondía, no con un cambio. Ella no tenía cambio, ni lobo que se alzara, sino con algo más antiguo y silencioso. La herencia silente haciendo lo que había sido construida para hacer, absorbiendo todo el peso de lo que su lobo ofrecía y manteniéndolo firme. Él también lo sintió. Podía decirlo por la forma en que su mano se apretó sobre la de ella. Las semanas que siguieron se organizaron en torno a la nueva forma de las cosas. Trasladó sus pocas pertenencias a las habitaciones de él, lo que le llevó menos de una hora porque no poseía casi nada, y descubrió que esto no le preocupaba. Estaba adquiriendo una vida aquí con más textura de la que había tenido antes, y la lata del estante de su cabaña se sentaba en el nuevo estante de la nueva habitación, y atrapaba la luz de la mañana de la misma manera que siempre lo había hecho. Y esa era la continuidad que importaba. Fenn comenzó a dormir toda la noche sin excepción. Dress lo anotó en sus registros, con la cuidadosa subestimación de un hombre que entendía su significado, pero prefería no ser dramático al respecto. Dra también lo notó, en privado, y sintió la particular satisfacción de un problema resuelto en su verdadera raíz. La disputa fronteriza que había llevado a Dogen al norte se resolvió mediante negociación en las semanas siguientes, lo que lo liberó para estar presente en la fortaleza de una manera que, le dijo una noche, no había podido estar en años. El consejo se reconstituyó con 2 nuevos miembros después de la destitución de Galt y funcionó más limpiamente, dijo, de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Ella escuchaba y hacía preguntas útiles, y él comenzó a contarle cosas sin que se le preguntara, lo que ella reconoció como una forma de confianza diferente y más significativa que las otras. Aprendió la fortaleza de la misma manera que había aprendido el bosque. Lentamente, con atención, estando en ella a través de todos sus diferentes estados, las frías mañanas tempranas y las ajetreadas tardes, y el carácter de sus noches, la forma en que sonaba cuando la lluvia llegaba desde la cresta norte, y la forma en que olía en el patio después de que la forja hubiera estado funcionando, y la forma en que el gran salón cambiaba de carácter por completo cuando estaba vacío en comparación con cuando estaba lleno. Dejó que la fortaleza la aprendiera a ella también. Una mañana se despertó antes que él y se quedó acostada en la silenciosa quietud gris de antes del amanecer, y comprendió, con la claridad particular de un cuerpo que había pasado años aprendiendo a prestarse atención a sí mismo, que algo había cambiado. Sostuvo el conocimiento por un momento. Lo verificó de la misma manera que verificaba cualquier cosa importante, contra lo que sabía por años de trabajo con los cuerpos de otras mujeres. Las señales específicas, las tempranas, las que vienen antes de las obvias, todas estaban presentes. Se quedó quieta unos minutos más. Afuera, los pájaros de primavera habían comenzado sus quehaceres previos al amanecer. El particular optimismo caótico de los pájaros que habían decidido que el frío había terminado. La habitación estaba cálida. La respiración de Dogen a su lado era lenta y regular. Se levantó en silencio, avivó el fuego y se quedó mirándolo. Lo oyó moverse cuando la habitación se calentó. La encontró junto al hogar, se paró a su lado y miró el fuego. Y ella también lo miró. Y el silencio entre ellos tenía la cualidad densa de un silencio que estaba lleno en lugar de vacío. Se volvió para mirarlo. Él ya la estaba mirando. Había pensado que necesitaría encontrar palabras para este momento. Las había estado componiendo vagamente, sin reconocer del todo que lo estaba haciendo. Pero miró su rostro y las palabras simplemente no fueron necesarias. Observó la comprensión moverse a través de su expresión con la certeza serena de algo que se había esperado. Y el lobo en él se quedó quieto, más completamente quieto de lo que nunca lo había sentido. La inmovilidad absoluta de algo que había llegado al lugar hacia el que había estado viajando y lo reconoció por completo. Él no dijo nada, la atrajo hacia él y la sostuvo contra su pecho, y sintió cómo cambiaba su respiración, profunda y lenta, y el vínculo de pareja entre ellos era cálido y seguro e inequívoco.
Estuvieron junto al fuego durante mucho tiempo. La puerta de la cámara se abrió. Fenn estaba en el umbral con su ropa de dormir. Su cabello con puntas plateadas estaba completamente desorganizado. Su expresión llevaba la inconfundible cualidad de alguien que había llegado al lugar correcto en el momento adecuado y lo había hecho con total intención. Miró a su padre, miró a Doctor, miró la vecindad general del espacio entre ellos con la atención concentrada, que significaba que estaba comunicando algo. Dogen lo miró y dijo, «Lo sabías». Fenn le devolvió la mirada con la calma particular de alguien para quien esta conclusión no era una novedad y no lo había sido desde hacía tiempo. «Tiene un nombre», dijo Dogen. «Miró a Doctor Aja, ha estado trabajando en él durante semanas. Me lo mostró ayer. Todavía no me quiso decir por qué». Ella miró a Fenn. «¿Cuál es el nombre?» Él se acercó al escritorio y encontró el trozo de pergamino que ella reconoció como el que lo había visto llevar durante las últimas semanas. Siempre metido en algún lugar, siempre cerca. Se lo trajo y ella lo miró. Las letras eran de la precisión de su tutor, pero la elección era claramente suya. Lo había escrito una vez, con cuidado, en el centro de la página. Un nombre de niña. Miró a Fenn durante un largo momento. Él le devolvió la mirada con esos ojos oscuros y profundos que la habían estado observando desde que los abrió por primera vez en medio de un frío suelo del bosque. Con la cualidad paciente, segura y profundamente satisfecha de alguien que había visto exactamente esta mañana, con exactamente esta luz, con exactamente este fuego ardiendo, desde el principio.